La microbiota conserva un patrón específico a todo lo largo del periodo de estudio y que a pesar de algunas variaciones de sus grupos específicos, estos eran factores de agresión o ambientales. Se notó que varios filotipos, varias familias dentro del mismo género se habían propuesto para representar el núcleo filogenético de la microbiota intestinal humana, lo que significa que estas bacterias tienen más probabilidades de que se encuentren en cada uno de ellos. Esto sería cuando se hicieron las electroforesis, tratando de determinar la fracción de 16S de ribosoma, habían elementos, fajas, que eran mucho más persistentes y en cada uno de los grupos, los cuales estos podrían considerarse que eran los que se iban a encontrar con más frecuencia en todas las personas. Sí van a haber variaciones dependiendo a las variaciones propias, ya fuese agresión ambiental o agresión química con el uso de antibióticos. Esto sería también un resumen ya pormenorizado de la colocación de ellos. La aplicación de este modelo reveló que la similitud de los perfiles de la microbiota alcanza niveles promedio de similitud individual en un 75% después de 13 años para aquellos que no usaron antibióticos o que lo usaron aquellos que usaron antibióticos o lo usaron de una forma ocasional. Es decir, 13 años se demoró en conseguir equilibrar su flora intestinal después de esta agresión. Y después de 18 años en aquellos que no lo usaron, un poco más tardío. El tratamiento con antibióticos causa cambios permanentes en la composición de la microbiota y se demuestra que después del tratamiento antibiótico, la microbiota restaura su diversidad, pero es la composición de la flora permanente la que se afecta. Habíamos hablado que había una flora permanente y una transitoria. La transitoria está constantemente cambiante. Realmente los cambios que producen el consumo desmedido de los antibióticos va a ser alteraciones de la flora permanente y es lo que se van a ver en esas variaciones cuando se hace la electroforesis buscando los niveles de cada una de esas familias que eran predominantes. Los dos grupos filogenéticos que fueron más divergentes a partir de la respuesta de la microbiota total fueron Clostridium, que era de los cambiantes, y los bacterioides, que eran de los más fijos. Todos los miembros del filo bacterioides, con excepción del género de las preboletas, fueron significativamente más estables en la microbiota total. Del mismo modo, los miembros del filo Actinobacteria fueron significativamente más estables en el tiempo que el total de la microbiota dentro de este género. El filum Bifidobacterio fue el más competente. Esto es importante y es el que va a determinar muchas de las afecciones que hablaremos posteriormente, como la obesidad y la diabetes, que generalmente van a depender de la presencia de estos bifidobacterios. Este sería el diagrama en la cual muestra cómo estaría representado la flora. Esta sería la flora total, la microbiota total, y las variaciones entre los más oscuros, que serían los bacterioides y los Clostridium. El hecho de que un patrón superespecífico de microbiota se conserva durante más de una década, el ecosistema muestra una inusual capacidad de resistir a cambios y factores ambientales posibles. Es decir, a pesar de que mantiene un grado de estabilidad, él continúa siendo vulnerable para cambios y agresiones que estén constantemente presentándose. El origen de estas bacterias, principalmente las bacterias anaerobias, que son las que pueden mantener un cambio más drástico
en la microflora permanente, estas que son en el sentido estricto, sigue siendo desconocida, pero su mantenimiento en el ecosistema podría ser el resultado del reconocimiento y la selección del sistema inmune del huésped. ¿Qué queremos decir con esto? Posiblemente estas bacterias anaerobias sean las principales responsables de la selección y de la maduración de nuestro sistema inmune. Si alteramos esa flora con agresiones, vamos a tener resultados de alteraciones también en nuestro sistema inmune. Los hallazgos sugieren que la diferencia entre la flora intestinal están asociados también con regiones distales y posibles razas. Independientemente del grado de separación física, los microbiotas de parejas de gemelos son similares que los pares de la madre y hijos, y estos son similares a los son más similares que los de parejas extrañas. Se encontró que también habían diversidad de microflora dependiendo la posición geográfica de cada uno de ellos. En los estudios encontraron que había personas que no estaban en la misma zona. Y a pesar de eso, habían similitudes en algunos de los grupos de bacterias. Siempre va a haber también, se considera que si dos gemelos tendrían la misma microflora, podrían tenerla, pero también pueden tener microfloras independientes dependiendo el ambiente y los agresores adicionales. En conclusión, este estudio muestra el primer seguimiento a largo plazo de la microbiota intestinal en los seres humanos sanos y muestra una extraordinaria capacidad del ecosistema para preservar una composición específica a lo largo de los años a pesar de los fuertes desencadenantes ambientales, como sería el utilizar antibióticos. Determinados grupos microbianos, incluyendo los bifidobacterios y la mayoría de los miembros del filum Bacteroides, exhiben un alto nivel de similitud. Nuestros resultados indican que la microbiota dinámica en la edad adulta puede ser visto como una fluctuación cuantitativa en torno a un núcleo individualizado de la comunidad que tiene un impacto en la microbiota. Como habíamos dicho de un principio, las variaciones van a ser más en cantidad. Entonces, sabemos que la microbiota juega un papel importante en el ciclo. Tenemos en cuenta que ella ayuda en la recolección de energía a partir de componentes no digeribles, la formación de ácidos grasos de cadena corta para conseguir energía, que actúa en la angiogénesis de la submucosa intestinal, en el establecimiento de desarrollo de barrera de la mucosa intestinal. Todo esto refleja una interacción bidireccional entre el huésped y la microbiota, es decir, va a haber una eubiosis, pero la rotura de este equilibrio es lo que va a producir la disbiosis. Por factores exógenos, uso de antibióticos, lo que van a traer como consecuencia la predisposición a estados de hipersensibilidad. Estados de sensibilidad como cuál: asma, obesidad, enfermedades atópicas, síndrome metabólico, cáncer colorectal, síndrome de intestino irritable y enfermedades intestinales inflamatorias. Vamos a colocar algunos tópicos de cada una de ellas. Los problemas crónicos de salud son cada vez más graves y esto van desde la obesidad y la diabetes a la enfermedad intestinal, artritis reumatoide. Se está demostrando que están vinculados todas ellas con perturbaciones de la flora intestinal. Por lo tanto, es factible para el tratamiento de estas complejas entidades mediante la manipulación y el ajuste de intestino. La medicina moderna está buscando muchos métodos alternativos para estos multicomponentes. Uno de ellos sería la medicina china tradicional. Si nos ponemos a ver,
La medicina china es una mezcla de complejos compuestos y su filosofía. Una de las cosas que tienen los orientales es una filosofía de vida que puede dar una calidad de vida diferente a los desórdenes que tenemos los occidentales. Incluso el tipo de alimentación de ellos es mucho más natural que la chatarra que los occidentales consumen. Estas dos propiedades, compuestos complejos y su filosofía, coinciden con las propiedades sinérgicas de la flora intestinal. ¿De qué forma? Con la medicación a base de hierbas, estas todas se van a ofrecer por vía oral. El resultado va a ser una exposición inevitable de los medicamentos o de los alimentos a los microbios. Algunos la van a metabolizar por sus principios activos, que son absorbibles por los mismos microorganismos, y va a tener un efecto terapéutico. ¿En qué consistió esto? Hay un estudio de un chino en el cual utilizó ñame amargo y otras hierbas y la introdujo en su dieta. Y las modificaciones que se produjeron con ese cambio en la alimentación, al cabo de los años, había perdido más de 20 kilos, lo que significa que simplemente con la introducción de una dieta específica, pudo reducir de una forma importante los factores agravantes. Perdón. También en experimentos en animales demostraron que cuando a una rata se le da una dieta alta en grasa, junto con berberina, que es el mayor componente farmacológico de una hierba china, Coptis chinensis, no desarrollaron resistencia a la insulina o a la obesidad. Se ha determinado que una dieta rica en grasa puede predisponer tanto a resistencia de insulina y obesidad. Cuando lo ingería, junto con esta inhibía esa posibilidad de hacer resistencia a la insulina. Y lo que era más, las poblaciones de patógenos conocidos en esa rata disminuyó con un aumento de las bacterias beneficiosas, simplemente introduciendo en la dieta un elemento adicional. Otros estudios en ratones demostraron que los cambios en la dieta baja en grasa, o sea, que los cambios de una dieta baja en grasa a base de polisacáridos de planta a una dieta occidental alta en azúcares y grasa, harían reconfigurar de una forma rápida y profunda la composición de los microbios en el intestino. Entonces, la flora intestinal, en respuesta a la alimentación con una dieta rica en grasa, puede permitir que el huésped genere mayor cantidad de energía, y esto sería un elemento que encontraríamos como predisponente para obesidad y diabetes. Se observaron que la obesidad está asociada con cambios a nivel del filo de la microbiota, reducción de la diversidad bacteriana y la representación alterada de los genes bacterianos y las vías metabólicas. Es decir, obesidad tiene que ver mucho con la disbiosis. La hipótesis es que la microbiota en las personas obesas puede conseguir más energía de los alimentos que las personas delgadas. Y otra hipótesis es que la microbiota intestinal puede modular los niveles plasmáticos de lipopolisacáridos que provocan inflamación crónica de bajo grado y que conducen a obesidad y diabetes. Tenemos dos elementos que pueden ser predisponentes y predictivos para dos condiciones importantes, obesidad y diabetes. La obesidad está asociada con niveles plasmáticos elevados de lipopolisacáridos, que es el componente principal de la membrana externa de las bacterias gram negativas.